Paraguay, te agarré. Uno en Paraguay, que yo sepa, es el primero, y vamos a hablar justamente con la gente que está ahí del otro lado, la vicepresidenta de Talento y Cultura. El informe lo hace el SIL, tengo entendido, así que está, y vamos a saludar ya a Mariela Sánchez. Te saluda Jamie Allison acá desde el Quiz de la Cuestión. ¿Cómo te va, Mariela? Muchas gracias, vicepresidenta. Hola Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien. La corporación USIL muy comprometida en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como comentas tú, tuvo un reto importante, ¿no? Nosotros teníamos mucha información de otras latitudes sobre estas nuevas tendencias laborales, sobre la generación Z, pero no necesariamente teníamos una aplicada a nuestra región. La corporación tiene operaciones tanto en Perú como en Paraguay y Estados Unidos, y USIL es una universidad muy comprometida con la investigación. Entonces decidimos tener este sistema de investigaciones, porque la idea es lanzar esta iniciativa como una de las primeras iniciativas de este sistema de investigaciones en nuestra región y tener data que en muchos casos ha coincidido, y ahí también es interesante cómo ha coincidido con lo que está pasando en el nivel global, en la generación Z y en las nuevas tendencias laborales, pero también nos hemos dado cuenta que nuestra región y Paraguay, Paraguay y Perú en este sentido, tienen particularidades muy locales que también tenemos que gestionar en las organizaciones, porque uno de los objetivos del estudio de USIL es tomar que los ejecutivos en las organizaciones tomen decisiones con data real y data, como tú bien dices, ya mucho más local, no solamente pensando en fuera. Ahí está. ¿Y desde qué punto de vista investigaron a la generación Z? Recordemos, la generación Z es la que nace a partir de ¿qué año? Son los que tienen en este momento, de acuerdo al estudio, porque hay 1000 de gráficas, del 18 a 25 años. Estamos hablando del 98 más o menos, hasta 18 y 25 años. Los nacidos a partir del 98 entonces, más o menos. Sí, que ya entraron al mundo laboral en muchos casos, y en nuestro caso también son alumnos de nuestras casas de estudios, ¿no? De la USIL Paraguay, por ejemplo, también. El estudio nace porque queríamos identificar este sistema de investigaciones, buscar cuáles eran las nuevas tendencias del empleo. Desde el punto de vista entonces laboral, porque si laboral. Vamos a pensar en lo que ellos, no sé, puede ser tantos ámbitos, ¿verdad? Desde el ámbito familiar, qué sé yo, tantas cosas se puede pensar en investigar a esta generación presente, pero está buenísimo porque si hay un ambiente en donde se encuentran todas las generaciones, no solamente la familia, sino que en el trabajo, ¿verdad? Sí, claro. En este momento estamos conviviendo 4 generaciones. Y son generaciones con particularidades cada una, pero con algo muy transversal, que estamos viviendo un mundo globalizado, un mundo digital, un mundo que hace que los retos que de repente hace algunos años en nuestros países que se veían como, no, esos son retos laborales de empresas de fuera, ya son retos que nos tenemos que poner nosotros. Por ejemplo, el tema de la generación Z, ¿no? Tiene por ejemplo, el estudio que es el Employment Trends USIL, que lo hemos denominado así porque vamos a hablar primero de este tópico, que es generación Z, por ejemplo, pero estamos pensando el próximo año trabajar temas de inteligencia emocional y salud mental, por ejemplo, que son temas que la pandemia nos trajo a la mesa y nos lo trajo para que se quede, y que se quede como un tema que tenemos que gestionar en las organizaciones, porque ya el tema de salud mental no es responsabilidad de los colaboradores, es responsabilidad de la sociedad, ¿no? Y es un problema que se ha generado, ¿no? ¿Y qué tipo de investigación entonces llegamos al punto del ámbito laboral, cómo se desempeñan? Pero ¿a dónde hicieron foco en ese ámbito tan amplio también? Tratamos de revisar 4 tendencias principalmente. La gran deserción o la gran renuncia, que era una tendencia global que empezó en el 2020, que se le llamó el Big Quit en otros países, era después de la pandemia, hubo un número importante de renuncias a nivel global por una serie de factores. La pandemia te trajo a la mesa temas de este trabajo está relacionado con mi propósito personal, ese trabajo que ahora lo puedo hacer en Paraguay, lo puedo hacer en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, se investigó mucho el tema de la gran renuncia y decían de que
muchos colaboradores renunciaban por el famoso burnout o la sobrecarga laboral que había hecho la pandemia a muchas empresas llevar a todo su trabajo al 100% virtual y trabajabas 24/7. Nunca cortabas el tema laboral con el tema personal. Entonces, esa gran renuncia hizo también, nos pareció interesante que sea una tendencia que ya lo habíamos visto en otros países, pero ver qué pasaba en nuestra región. La otra tendencia que evaluamos fue inteligencia emocional y salud mental. La otra, posicionamiento tecnológico. ¿Cómo ven cada una de las generaciones, los ejecutivos de las empresas y la generación Z, este posicionamiento tecnológico? Y finalmente, ¿qué está haciendo la generación Z y qué valora la generación Z en los empleos? Entonces, esas son las 4 tendencias que... Ese tema es muy interesante porque cuando se encuentran las generaciones, y he escuchado muchísimo al respecto, se le culpa de alguna u otra manera a la generación Z de que, bueno, ya se le culpaba desde la X, nos vienen culpando a nosotros también los baby boomers, ¿verdad? Pero si vamos al caso, en este sentido, no tienen luego responsabilidad, hacen lo que quieren, porque no quiere luego más trabajar esta generación. ¿Podemos ahondar un poco más en ese aspecto, digamos, en ese detalle? ¿Qué es lo que piensa la generación Z respecto al trabajo? Y estás hablando de una generación Z que ha pasado una pandemia como elemento más caótico en su vida, pero que se enfrenta a generaciones como la X o la Baby Boomer de nuestros países, que pasó gobiernos complicados, recesiones difíciles, escasez, que ellos no lo habían pasado. Nosotros hemos vivido cuando éramos niños con una máquina de escribir. Ellos ni siquiera eso piensan que es una antigüedad. Un teléfono a tubo. O un teléfono. O un cassette. Exacto. ¿No? Y de repente se encuentran en algunas empresas con este tipo de elementos, decís vos, una cosa... Por supuesto, mira, ¿qué es esto? Lo interesante de la convivencia de las generaciones es que tú puedes agregar valor indistintamente de qué generación estés, pero tienes que entender las diferencias de ambas generaciones. La generación Z tiene muchos paradigmas, como lo comentaste, ¿no? No se comprometen, renuncian rápido, pero renuncian rápido porque tienen otras motivaciones. Porque nosotros, los que muchas veces ocupan cargos gerenciales o ejecutivos en empresas, están en una generación que piensan que el crecimiento profesional, por ejemplo, es algo importante, pero no necesariamente lo más importante, y piensan, ¿no? Oye, si yo les pago un sueldo, tienen que venir a trabajar y hacerlo bien. Y el sueldo, para que tú te das cuenta en este estudio de USIL, para la generación Z es el tercer motivo de renuncia, no es el primero. Porque es más, ayer conversábamos con unos colegas que nos decían, entonces la generación Z se va por sueldo. No, primero se va por crecimiento profesional. Ven en la empresa que están, que no les da las oportunidades de trabajo, no solamente, y eso es un paradigma que tenemos que cambiar nosotros los gerentes. El crecimiento profesional no es solo ascender. El crecimiento profesional es asignarte nuevos proyectos, conocer otras desafíos. Desafíos. Y eso puede ser cada año. Porque me dicen, Mariela, pero ellos quieren ascender cada año. No, ellos quieren cambiar. Ellos quieren utilizar el tiempo que están dando en la organización para agregar valor, pero para que la organización también agregue valor a ellos. Esto es muy interesante. Un poco el chip de que nosotros tenemos que trabajar para la organización, sino que la organización tiene que trabajar para los colaboradores. Es el chip que tenemos que una empresa que esté dedicada al talento humano, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos todavía empresas que no están dedicadas definitivamente al talento humano, donde, no sé, un momento donde soltás todo el trabajo y vas y haces un momento de meditación, o tienen una sala donde puedes tirarte en el sofá. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que muchas empresas todavía acá, yo te pago un sueldo y vos venís, te sentás acá y después te vas y punto, ¿verdad? Esas no son empleos atractivos, digamos, para esta generación. Para esta generación ya no lo valoran de esa manera. Valoran, por ejemplo, quién está delante suyo, quién es su jefe, cuánto le va a enseñar, porque ha cambiado un chip que teníamos nosotros de repente o nuestros padres. Yo voy a estar en esta organización 20 años. Para la generación Z, es probable que estés 10 años si cambio de posición, si me dan otros aspectos, o porque yo voy a estar un tiempo en la organización y voy a hacer un emprendimiento propio. Voy a estar un tiempo aquí y me voy a ir a estudiar fuera, que son cosas que son reales.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como empresa? Gestionar esa renuncia. Es decir, el talentoso lo mantengo el tiempo que me va a generar valor y que va a estar comprometido con mi empresa y que va a hablar después de mi empresa de manera positiva cuando se vaya. Eso es lo que yo tengo que lograr. Porque el segundo factor del motivo de renuncia para ellos tampoco es el sueldo, recuérdalo, es el tercero, es el clima laboral. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo por un buen clima en mi organización? Y ellos son conscientes de sus fortalezas. Ellos saben, porque lo han vivido, que valen, que agregan valor. Entonces, tenemos que gestionarlo eso y gestionar también sus expectativas. Hay una característica que te dice en el estudio que tiene la generación Z, incluso ellos mismos identificada, que aportan a la organización, que es la adaptabilidad o la agilidad. Esa capacidad de cambiar que muchas veces en otras generaciones es más difícil, ¿no? De repente una persona que tiene, no sé, arriba de 40 y te dicen, oye, no, ya no vas por esta ruta, vas por esta, de repente te va a reclamar y te va a decir, pero ayer me dijiste que iba por esta. En cambio, la generación Z te va a decir, ay, ok, vamos por la otra. No hay ese problema de, ¿por qué? Porque ellos han vivido y han desarrollado toda su vida con un principio que yo le digo el principio de la inmediatez. Si tienen una duda, agarran su celular que está un segundo y buscan en Google o en Wikipedia, ¿no? San Google o San Wikipedia. Entonces, ahí tenemos que pensar de que tenemos que sacarle provecho a esta generación para que aporte valor, porque conocen los públicos que nosotros nos dirigimos, porque entienden las cosas que están pasando en el mercado. Y, por ejemplo, cuando estuvimos presentando el estudio el lunes, uno de nuestros embajadores de Employment Trends, porque hemos identificado embajadores en USIL locales acá en Paraguay, nos decía algo que me pareció súper interesante, que habían implementado de su empresa una opción de practicante, no para que el jefe le enseñe al practicante, sino que para que el practicante le enseñe al jefe. Mira qué loco, qué bueno. Yo tengo un practicante, y él decía, ¿no? Él debería tener arriba de 50 más o menos. Tengo un practicante que lo que hace es que me analiza todas mis redes sociales. Entonces le dice, no, tu publicación no está generando impacto, esta sí no es, entra a TikTok de esta manera. Él decía, no, yo no tengo ni idea qué es TikTok. Yo recién estoy entrando a TikTok. Pero ahí te das cuenta de que se están comunicando de una manera diferente y nosotros no estamos hablando el mismo idioma. Ahí está el punto. En primer lugar, entonces, ¿cuál sería el motivo de por qué renuncian? El segundo y tercero lo tenemos claro, ¿verdad? El clima laboral y el sueldo. Primero, crecimiento profesional. Segundo, clima. Tercero, remuneración. Hay que tener muy en cuenta todo esto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la capacidad de atención y concentración de esta generación? Porque mucho se habló también del uso indiscriminado del celular. Desde que tenés 8 años te dan un celular, aunque hoy ya se empieza a entender que no está recomendado, ¿verdad? Desde a tan temprana edad, digo 8 años, pero hay niños que de 2, 3 años que le desactivaban el celular a la madre y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, ¿cómo está el tema de la capacidad de concentración? No sé si estudiaron un poco esa parte, pero es muy importante también, no solamente para el estudio, sino que para mantener un trabajo, ¿verdad? Hay trabajos que necesitan eso. Mira, no es un tema de este estudio, sí es un tema de este estudio de la comunicación, pero sí, USIL ha hecho estudios anteriormente y no es un tema de la capacidad de concentración, es la forma que tú transmites los mensajes a esta generación. Tú, por ejemplo, no le puedes decir a un chico de repente de esta generación que esté sentado en una carpeta en clase de historia de manera presencial con una persona que tú de repente cuando era joven o yo hemos estado sentados y hemos dicho, qué gurú es esta persona, porque es muy probable que este chico ya se sentó en la clase y ya leyó el tópico de historia que le tocaba el día de hoy en su celular. Entonces, es una forma diferente de comunicarse con ellos. O mismo decíamos que bodrio, pero le bancábamos al profesor porque era el profesor, ¿verdad? Hoy estos chicos creo que no tanto. No, porque también tenemos que cambiar el mindset de los profesores. Los profesores ahora tenemos que ser facilitadores del conocimiento. Ya no somos el gurú, porque el gurú ya llegó a su celular y está en su mano. Y es muy probable que si sean, por ejemplo, en el caso de docentes, alumnos talentosos, él sepa más que tú en la parte técnica, porque tiene la información actualizada, pero tú lo que tienes que hacer es transmitirle tu conocimiento y ayudarlo a que ese conocimiento se aplique. Y en el caso de los colaboradores, tú tienes que pensar por ejemplo, en el estudio te dice de que ellos
claro, 9 de cada 10 se comunican, utilizan en su mayoría el WhatsApp como un medio de comunicación incluso formal. Entonces ahí la pregunta de las empresas te diría, ¿tienes un WhatsApp corporativo para comunicarte con tus colaboradores? ¿Usas el WhatsApp o solamente usas el correo institucional? Es una pregunta normal después de este estudio, y hay muchas empresas, porque posterior al estudio tuvimos una presentación primero en Perú y el lunes hemos tenido acá en Paraguay, que nos decían, no, o sea, creo que casi el 70% de los que participaron me decían, no, yo uso correo institucional para los comunicados oficiales y en la intranet. Y ya, ok, ¿y tu intranet tiene opción de celular? No, solamente lo pueden ver en la computadora. Y ahí tú dices... La cortina, claro. La cortina de hierro. Y ahí tú dices, te tengo que comunicar diferente con esta generación para poder sacarle mayor valor a su talento. No, tal cual. Hablando del talento, ¿hay alguna particularidad de que hayan encontrado en este estudio de la generación Z de Paraguay versus la generación Z del mundo? Sí. Por ejemplo, varios paradigmas que, entre comillas, se rompieron, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la gran renuncia, habían estudios ingleses y norteamericanos recientes del 2021 y inicios del 2022 que te hablaban de que la gente renunciaba por lo que te comenté al inicio, ¿no? La sobreexposición a la tecnología y al trabajo, a que estaban repensando el rol, ¿no? Dice, oye, toda la vida he estado en contabilidad, pero quiero ser... Uy, se cortó. Tan apasionante que estaba la entrevista. No sé si tenemos 4 minutos como para restablecer. Capaz lo podamos hacer. 3, 2, 1. ¿Cómo contactamos con ella, Mitch? El éter lo hizo posible. Y no le podemos escribir, decirle, por favor, que entre de nuevo. Así, redondeamos. A mí me quedaban 2 preguntas nada más al respecto, que me parece demasiado interesante hablar sobre la generación Z. Esto ustedes lo pueden ver después también, el material entero, digamos, en YouTube. Así de simple, ¿verdad? Cortamos, no hace falta que vean todo el programa, sino que hablamos específicamente de la generación Z. Y justo estábamos hablando de la generación Z en Paraguay. ¿Cómo quiero leer este informe? Este informe debería estar online. No sé. Vamos a preguntarle también. Nos quedan 3 minutos, capaz que sí. Se acabó la batería del celular. No sé. Puede ser que se le fue la net, Ay, me quedé con la gana. No, yo también estábamos ahí nomás. Estábamos ahí, boludo. Zoom para arriba. Espera un poco. Acá tengo un puntito de algo. Puedes salir y entrar al link. Por favor, ¿le estás escribiendo? No sé por qué. ¿Qué? Director sos vos. Lo que pasa es que ya es vicedirector y me quedé todo así. Nos caímos. Bueno, está bien. 2 minutos, ya no queda tiempo. Por ahí gestionamos mañana como primera entrevista, como para continuar con este pequeño detallito que quedó. ¡Upa! Y me puedo pasar 3 minutos. Solamente, les prometo, 3 minutos. Pedí la naranja. Hoy le traje uva para que se quede tranquila y no me hinche con el tema de 3 minutos. Ahí estamos. Sí, de vuelta, Mariela. Gracias. Nos quedamos así con unas ganas. Así, ¿no? Yo también. Sí. Bueno, te contaba. Sí, de Paraguay. De las tendencias globales, y en Paraguay se vio una tendencia que no se había visto en otros países, que es el tema de la renuncia por migración. Ah, claro. ¿Por qué? Porque esta generación tiene las oportunidades que nosotros no teníamos, porque ahora no es solamente un tema de dinero, porque hay becas a nivel internacional y la información está a disposición de todo el mundo. Y tienes países como Canadá,
Estados Unidos y otros países europeos que están abriendo sus fronteras a profesionales talentosos para que vayan a estudiar fuera o trabajar o vivir fuera. Estamos perdiendo nuestros talentos, entonces. Entonces sí es un reto para nuestras organizaciones en Paraguay, en Perú, de retener al talento y que piensen quedarse en los países versus irse, que no es una tendencia global, es una tendencia muy regional. Ah, mira. ¿Y este estudio, por ejemplo, está online? ¿Lo podemos leer en algún lado? Sí, está en la página de USIL, pero lo que podemos hacer es compartir el landing del Employment Trends USIL con ustedes y que ustedes lo colocan en sus redes sociales sin problema. Me encantaría, porque más de un empleador esto debería leerlo. Y bueno, y hablando de todo eso, por último también, el método de estudio... Perdóname, algo que también salió en un porcentaje importante en Paraguay y en Perú, fue el valor que le da el colaborador de la generación Z al impacto social de la empresa. Esta empresa que ya te pregunta dos cosas, este colaborador. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Porque quiero ver si tu propósito está alineado con mi propósito personal. Son chicos que nacieron con ese chip. Y el otro es cómo impacta de maneras sostenible la empresa a la sociedad. ¿Contamina, no contamina? ¿Trabaja temas de responsabilidad social o de impacto social, de desarrollo sostenible? Estás hablando que hay ahora un reto muy grande en empresas muy tradicionales en nuestros países, en Paraguay también, como tema de petróleo, contaminación, desecho. Tradicionalmente tienen un paradigma de que tienen un impacto que no es tan positivo, pero estas empresas trabajan muchísimo en la comunicación a sus colaboradores para que vean de que sí impactan de manera positiva. Pero si eres una empresa de esos sectores tradicionales que no está en la ruta del desarrollo sostenible, vas a tener un reto para jalar talento en nuestros países. Qué interesante lo que nos contás realmente, Mariela, y muy apasionante más que nada. No, me pongo a pensar, ¿verdad?, en todos estos chicos que de repente nosotros directamente le ponemos la